Un cordial saludo para todos. El día de hoy realizaremos capacitación acerca de la Ley de Garantías, que es la Ley 996 del 2005. Invitamos a todos los asistentes para que tomen nota acerca de las preguntas o dudas que se vayan presentando, poderlas resolver. La Ley 996 del 2005 busca garantizar la transparencia en los comicios electorales y establece algunas limitaciones a las entidades oficiales, las cuales debemos tener en cuenta ante las próximas elecciones de Congreso en el mes de marzo del 2022 y de Presidente en el mes de mayo. ¿Por qué esta vez la Ley de Garantías es tan extensa? Con el fin de poder explicar la Ley de Garantías para los próximos comicios, vamos a definir un espacio temporal del 2021 al 2022, sobre el cual trazaremos una línea de tiempo y ubicaremos primero que todo a las elecciones de Congreso, que por medio de la resolución 2098 del 12 de marzo del 2021, la registraduría puso como fecha el 13 de marzo del 2022 para tales elecciones. Tal como lo manifiesta la Ley 996 del 2005, se entraría en Ley de Garantías 4 meses antes de la fecha de elecciones. Esto quiere decir que la Ley de Garantías inicia el 13 de noviembre del 2021. Posteriormente, el 29 de mayo del 2021, la Registraduría Nacional del Estado Civil emitió la resolución 4371, donde manifiesta que la fecha para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República será el 29 de mayo del 2022. Igualmente que con el ejercicio anterior, nos devolveremos 4 meses antes, y se estima que la Ley de Garantías para presidente y vicepresidente será el 29 de enero del año 2022. Significa que las dos leyes de garantía se traslapan una sobre otra, o sea, que la nueva Ley de Garantías quedaría desde el 13 de noviembre del 2021 hasta el 29 de mayo del 2022. Ahora bien, no se puede garantizar que las elecciones de presidente queden definidas en la primera vuelta. Por lo tanto, la registraduría definió que la segunda vuelta sería el 19 de junio del año 2022. Entonces, de esta manera podemos decir que la Ley de Garantías inicia el 13 de noviembre del 2021 y termina el 29 de mayo del 2022 para un total de 198 días, o en caso de segunda vuelta, el 19 de junio del 2022 para un total de 219 días. Eso equivale a 6 o 7 meses de Ley de Garantías. Miremos sobre la aplicación. Al iniciar la Ley de Garantías el 13 de noviembre del 2021, se da inicio con unas restricciones para los gobernadores, alcaldes y secretarios de despacho, gerentes y directores de entidad, como es la prohibición de celebrar contratos y convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos dentro de los 4 meses anteriores a las elecciones, por lo que sí podrán utilizar las demás modalidades de contratación establecidas en la Ley 1150 del 2007. Como se dijo, se prohíbe la celebración de contratos y convenios interadministrativos, pero se podrá hacer prórrogas, modificaciones y cesión a los convenios y o contratos interadministrativos que se hayan celebrado antes del 13 de noviembre del 2021, cumpliendo los principios de la función administrativa, fiscales y demás de la contratación estatal, garantizando la transparencia en el proceso. No se podrán realizar contratos al interior de la entidad para favorecer actividades proselitistas o políticas que impliquen patrocinar causas o campañas de cualquier partido. Debemos de tener claro entonces que esta restricción de hacer convenios interadministrativos está entre el 13 de noviembre del 2021 y el 29 de mayo del 2022 o hasta el 19 de junio del 2022 en caso de que se haya segunda vuelta. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 996 del 2005, a los servidores públicos, entiéndase como servidor público todo aquel que le preste servicios al Estado en cualquier modalidad, dígase como empleado directo de libre nombramiento y remoción o trabajadores oficiales en carrera administrativa o provisionalidad, en el caso de que llegasen a existir. Contratación de prestación de servicios y empleos temporales les está prohibido acosar, presionar o determinar en cualquier forma a subalternos
para que respalden alguna causa, campaña o controversia política. Está prohibido difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio o imprenta pública, a excepción de lo autorizado en la Ley 996. Favorecer por promociones, bonificaciones o ascensos indebidos a quienes dentro de la entidad a su cargo participan de su misma causa o campaña política, sin perjuicio de los concursos, que en condiciones públicas de igualdad e imparcialidad ofrezcan tales posibilidades a los servidores públicos. Ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato e indebido para los ciudadanos o para las comunidades, mediante obras o actuaciones de la administración pública con el objeto de influir en la intención de voto. Y aducir a razones de buen servicio para despedir funcionarios de carrera. Sobreentiéndase que las infracciones a alguna de las prohibiciones de que se expresan estará catalogada como falta gravísima y se actuará de acuerdo con la Ley 734 del 2002, la Ley 1952 del 2019 o la 2094 del 2021, según el caso y la fecha de los hechos. Recuerden que la Ley 1952 y la 2094 empezarán a regir en el mes de Ya vimos la aplicación de la Ley 996 que inicia el 13 de noviembre del 2021 en los comicios para Congreso. Ahora miremos lo que incorpora a partir del 29 de enero, cuando inicia la Ley de Garantías para la Presidencia y Vicepresidencia de la República, que lo podemos encontrar en los artículos 32 y 33 de la Ley 996, pero deja claro que continúa lo que se manifestó en la diapositiva anterior. O sea, entra en vigencia el artículo 32 y 33, pero continúa el artículo 38 de la Ley 996, que fue el que vimos en la diapositiva anterior. Se incluye la provisión de vinculación de la nómina oficial. Lo que manifiesta en este artículo es que no se pueden crear nuevos cargos o hacer traslados de libre nombramiento y remoción. Queda suspendido hasta terminadas las elecciones el 29 de mayo o cuando finalicen las elecciones de segunda vuelta en caso de que se dé. En el artículo 33 se restringe la contratación pública. Esto significa que ya no solo la prohibición de convenios o contratos interadministrativos, sino cualquier tipo de contratación que el ente requiera. Si por algún motivo se requiere hacer una contratación, este deberá ser estipulado como una urgencia manifiesta declarada, en caso de infraestructura o por actos vandálicos. En caso de que requiera una contratación, esta se debe elevar a pliego de contratación por licitación con múltiples oferentes. La Ley 1150, en su artículo 2, habla sobre las modalidades de selección pública, las cuales son licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y mínima cuantía, que estarán prohibidas por la Ley 996 del 2005 a partir del 29 de enero del 2022 hasta el 29 de mayo del 2022 o el 19 de junio en caso de segunda vuelta. Mírese aquí muy claramente que licitación pública tiene un chulito verde. Esa sí se puede hacer siempre y cuando se declare una urgencia manifiesta o haya una necesidad especial de contratación, de acuerdo como lo manifiesta la Ley 996. Se debe tener claro que el mismo artículo, en el numeral 4, habla de un tipo de modalidad de contratación directa, que a su vez también queda suspendido y solo permite realizarlo en casos de urgencia manifiesta declarada, tal como lo dice el artículo 33 en su segundo párrafo así. Queda exceptuado lo referente a la defensa y la seguridad del Estado, los contratos de crédito público, los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como también los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones en caso de que hayan sido objeto de atentado, acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor, y los que deban realizarse por las entidades sanitarias y hospitalarias. El artículo 33 de la Ley 996 del 2005 prohíbe a todos los entes del Estado celebrar contratos en la modalidad de contratación directa durante los 4 meses anteriores a la elección presidencial y hasta la fecha en la cual el presidente de la República sea elegido.
Esta prohibición cobija a todos los entes del Estado sin importar su régimen jurídico, forma de organización o naturaleza, pertenencia a una u otra rama del poder público o a su autonomía. En estas prohibiciones están incluidas las entidades enunciadas en el artículo 68 de la Ley 489 de 1998. Solo se pueden hacer con procesos licitatorios, tal como lo manifestamos arriba. O sea, esto no se puede hacer a no ser de que se haga con un proceso licitatorio. Vamos a exponer unas situaciones y cuál es la debida actuación en algunos de los casos. Entonces miremos la situación. La situación es, ¿puede un funcionario en sus redes sociales opinar sobre política? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es que los funcionarios públicos tienen prohibido expresar sus opiniones personales sobre política a través de cualquier medio como redes sociales, correo personal o institucional. ¿Se puede enviar correos institucionales que contengan opiniones políticas? No. Eso implicaría cometer una falta disciplinaria y violar las restricciones de la Ley de Garantías. ¿Se pueden prestar un parque, vía o plaza o un escenario público para campaña de un candidato? Sí, contando con la autorización de la autoridad respectiva, haciendo el trámite, solicitándolo por escrito y ellos ya hacen la respectiva revisión y se hace la autorización. ¿Puede la autoridad local inaugurar obras durante la vigencia de la Ley de Garantías? No, es una de las restricciones de la ley. ¿Puede el nominador nombrar a un servidor público en periodo de prueba? Sí, está obligado a nombrar en periodo de prueba al funcionario, no la convocatoria. Quiere decir que esto aplica solamente para entidades que tienen carrera administrativa. ¿Puedo adelantar procesos de contratación directa al interior de la entidad? Solamente antes del 29 de enero del 2022 o por medida extrema, como lo es la urgencia manifiesta declarada, y esto se hace a través de una licitación pública. ¿La entidad puede celebrar convenios interadministrativos? No. Si implica erogación de recursos públicos, no se puede hacer. Si son a título gratuito, eso sí está permitido. Vamos a mirar entonces las responsabilidades por la violación de la restricción. Las responsabilidades de estas violaciones tienen repercusiones penales y disciplinarias. En las penales, el Código Penal en el artículo 442 habla sobre la multa y la pérdida del empleo o cargo público. En el artículo 408 habla sobre prisión de 5 a 18 años y multas desde 66.66 hasta 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidades del ejercicio del derecho y funciones públicas de 6 a 18 años. Igualmente, para los contratistas generan unas sanciones al artículo 410 y se consideran contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. Por parte de la Ley 734 del 2002, en su artículo 44, habla acerca de sanciones como destitución o inhabilidad general para faltas gravísimas, dolosas o con culpa gravísima. En el artículo 45 habla acerca de la definición de las sanciones. En el artículo 45 habla acerca de la definición de las sanciones y en su numeral primero define la destitución e inhabilidad sin importar qué tipo de vinculación o contrato tenga. Habla también de los casos previstos en la Constitución en el artículo 110, donde prohíbe a quienes desempeñamos funciones públicas hacer algún tipo de contribución a partidos, movimientos o candidatos o inducir a otros a que lo hagan. Y en el artículo 278 numeral 1, le da funciones al procurador para realizar la desvinculación o destitución al funcionario que incurre en esas faltas.
También en el artículo 45 habla sobre la terminación del contrato e imposibilidad para ejercer nuevos cargos públicos. En caso de que el servidor público se encuentre en otra entidad diferente a la que estaba cuando cometió la falta, se notificará al nominador de la entidad actual para que haga efectiva la sanción. Esta capacitación hace parte de la primera línea de defensa de control interno, donde se capacita para que el funcionario haga autocontrol y evite verse implicado en sanciones pecuniarias, disciplinarias o penales. Muchas gracias.